¿Qué te impulsa en esta etapa ya con un recorrido importante en la política de Garupá, a volver a representar, digamos, a un sector de la población, por lo menos? Para mí la verdad que es un placer volver a estar presente en esta etapa, digamos, electoral, porque hace, nos ayuda a todos a fortalecer nuestras instituciones democráticas, en este caso al Frente Renovador al cual yo respondo, ¿no? Y Claro. del cual vengo empujando, ayudando y colaborando hace 20 años, ¿no? Entonces para mí es un verdadero placer, primero, representar al Frente Renovador y segundo, poder colaborar con un sublema totalmente nuevo en esta ocasión, ¿no? Y como bien decía, en un padrón de 100.000 habitantes, de los cuales un porcentaje estarán habilitados, otros no. Y bueno, la expectativa de siempre de poder estar presente, de ser convocado a su vez por el Centro Renovador, por el Frente Renovador, para poder seguir consolidando esto que es para nosotros tan importante, que es el Frente Renovador, ¿no? Hablas eh, de un nuevo sublema, que también puede ser a la vez un nuevo paradigma, no sé, o alguna propuesta que sea diferente a Sí, las anteriores. Y en sí, ese sí, sí. sentido, ¿cuál es el cambio que propones? Nosotros venimos trabajando, como te decía, en mi caso hace 20 años, ¿no? Y en las otras oportunidades que me tocó participar fueron otras coyunturas, totalmente distintas, ¿no? En el 2003, empujando, colaborando, apoyando como profesional, como médico. En el 2007 me tocó ya jugar importantemente, ya que teníamos problemas dentro de nuestras líneas. Y después en el 2015 porque apoyaba directamente lo que se venía haciendo en ciertos niveles a nivel nacional, y que esto se derramaba, si se quiere, de alguna forma hacia la provincia, ¿no? Después ya empezamos a mirar de que tenemos que mirar hacia adentro, ¿sí? Un poquito más hacia adentro, y trabajar desde el misionerismo, ¿no? Y en esta construcción del misionerismo, el faro, que es el ingeniero Carlos Rovira de este movimiento, es muy claro cuando mira hacia adentro, hacia el misionero. Entonces entramos a trabajar ya a partir del 2019, cuando termina esa contienda, por decirlo de alguna manera, empezamos a trabajar en algo que nosotros llamamos innovadores o innovación política, ¿no? Que no es fácil, llevó mucho tiempo, llevó 4 años de construcción, llevó a hablar con algunas personas para que formen parte de este espacio. Como vos bien sabés, yo formo parte del MUR, ¿sí? Del Movimiento de Unión Renovadora, que forma parte del Frente Renovador. Entonces cuando me pongo a pensar en esta idea ya en el 2020, ya con la pandemia, ¿sí? En ir formando pequeños nódulos innovadores en distintos barrios. Y lo hemos logrado, ¿no? Contame un poquito más, profundizá en el concepto de lo que es este principio de innovación. ¿De qué se trata? Y están hablando de política, ¿sí? Entonces cuando salimos a... Si hablamos en términos políticos, no se puede hacer política sin los hombres y las mujeres, o me voy a corregir, sin las mujeres y los hombres que estén empoderados en un concepto de política renovadora o innovadora, ¿sí? Yo no puedo salir mañana buscando a alguien que me firme una lista, una planilla para que sea un candidato, sino que hay que formarlo. Y en esa dirección lo hemos hecho durante 4 años, trabajando con cada uno específicamente, ¿no? Por ejemplo, para mí el deporte en Garupá es muy importante, muy importante. Esto me ayuda a mí a tener mayor inclusión social, a sacar a los chicos de la calle, si se quiere, y ponerlos a trabajar en un área de deporte. También me ayudó muchísimo el hecho de buscar a docentes que me ayuden a ver esa mirada disruptiva que hoy estamos mirando desde la renovación. Entonces fui trabajando los profesores, los docentes en distintas áreas. Por ejemplo, mi segunda concejal es una profesora en biología, y el pedido fue que ella trabajara todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Ella empezó a trabajar medio ambiente en una tarea muy importante que se llama GIRSU, que es Gestión Interna de Residuos Sólidos Urbanos,
¿no? Que ya lo está trabajando Posada y acá en Garupá no se está trabajando. O sea, está trabajando en un 10% de lo que se debería, con el tratamiento de lo que es la basura, ¿no? Entonces, en esa línea, y en cuanto al deporte, encabeza nuestra lista un profesor también empoderado, que es licenciado en Educación Física, se llama Jeremías Benítez, que además es de acá de Ñuporá. Ellos están trabajando todo el área de deporte hace 4 años, ¿sí? Siempre poniendo en primera línea lo que es, buscando que sea un deporte inclusivo, y no solamente el fútbol, ¿sí? Si bien nosotros contamos de una liga de fútbol muy importante, muy grande, pero sentimos que les falta más inclusión femenina y también más deportes en las otras áreas. Hay un punto, doctor, digamos, el concepto transpira el lenguaje renovador. Sí. Al poner la palabra innovación y al poner la palabra disrupción, es casi como un lenguaje propio y misionerismo, ¿no? De nosotros. Sí. Se caracteriza, digamos, por una traslación del lenguaje y la comunicación política. Sí. Cuando hablas de haber constituido en este lapso de 4 años, al parecer, cuadros políticos con ese pensamiento. Exactamente. Y que has conseguido, digamos, por ejemplo, estas 2 líneas de trabajo. Sí. Esto implica que estás absolutamente preparado y fondeado, digamos, por lo menos en conceptos políticos, para tener por lo menos una plataforma competitiva. Sí. Fíjate vos que nosotros, como te decía, no se puede hacer política sino tener las mujeres y los hombres empoderados bajo un proyecto. No pero con capacidades, instaladas además. Instaladas, sí, exactamente. Entonces, fuimos mirando lo que tenemos, buscamos a esa persona y lo llevamos a un espacio todos los martes, incluso en COVID, trabajando de forma online sobre la formación del militante del MUR en función de lo que el Faro nos indica. ¿Y cómo es el militante del MUR? Hay que largo esa pregunta y me encantaría tener 2 días acá para explicarte. Bueno, decime un par de conceptos madre de esto. Además de la disrupción. Sí. Nosotros nos catalogamos ya con el amigo que ya no está, don Julio Duarte, nos catalogamos, nos empoderamos con él, pero sobre todo porque nos sentamos y nunca dejamos de faltar un martes a ninguna de sus clases. Aquello que alguna vez fue la unidad básica peronista, bueno, él lo hacía todos los martes. En mi caso, yo jamás falté a una reunión. Por ejemplo, para que se quede bien así, ¿no? Nosotros militamos en ese espacio cada una de las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo. Aprendemos en ese espacio y lo trasladamos a la calle, en ese espacio. Pero no tan solo eso, te voy a contar algo. Nosotros desde el MUR empezamos, que fue algo que nos marcó. Un día dijimos, necesitamos más. Entonces hicimos un curso de 2 meses de historia, que arrancó con el hombre, un antropólogo, ¿qué es el hombre? Después hicimos 2 meses de historia nacional. Un cursillo, porque historia podés estudiar toda la vida. Sí, y trajimos personas importantes, ¿no? 2 meses. 2 meses de economía, solo economía, con un profesional. 2 meses de ciencia económica, ¿sí? Y tuvimos 2 meses de redes. Y aprendimos un montón. En esa oportunidad vino Sandra Russo a Buenos Aires, Felipe Piña. Entonces, es un espacio donde el militante va a formarse, ¿sí? De ahí, de este espacio justamente, han salido, como por ejemplo, por ahí pasó el gobernador hoy, Oscar Herrera Watt, por ejemplo, pasó por ahí, el ex intendente de Posada pasó por ahí, ¿no? Entonces es un lugar donde nosotros nos formamos, escuchamos, aprendemos, ¿sí? Pero sobre todo militamos las ideas que vienen del legislativo y del ejecutivo. Aprendemos ahí y salimos a militar esto. En los distintos espacios, en cualquier barrio, en cualquier calle lo estamos haciendo. ¿Vale? Entonces el MUR
es un militante que está pegadísimo a lo que dice el Faro o nuestro conductor Carlos Eduardo. Concreta en territorio la realidad que se presenta al momento, entonces. Ahora, en este plano de ya candidato, ¿sos más médico o más militante que médico? Mira, es una gran pregunta, porque yo siento que a la medicina también hay que militarla, ¿viste? Estamos armando a nivel provincial un equipo que se llama MPM, Médicos por Misiones, ¿sí? Y donde es imposible, cuando vos estás o sos un médico del campo popular misionero, que vos no milites a su vez, porque siempre estás militando en función de aquel paciente que por ahí no tiene para la consulta, o yo voy al centro de salud, yo trabajo acá en Santa Clara, yo soy médico de Garupá y trabajo en Santa Clara, ¿sí? Y vivo en Garupá. Es imposible decir yo te atiendo a vos, pero esto no tengo acá, pero sé que la provincia tiene. Entonces ahí ya estoy haciendo militancia, ya estoy haciendo política, porque te atiendo a vos, yo en ese centro que es Santa Clara, a lo mejor no tengo lo que vos necesitas, pero tengo las herramientas del gobierno provincial para conseguirte lo que vos realmente necesitas. Entonces también está asociado a una política de salud y a una militancia política. Sí, eso de la medicina, sobre todo en los campos de las necesidades populares, se vuelve desde luego un concepto implícito político, pero aún no se ha superado pese a infraestructura creada y demás, que ha habido, por supuesto, mucho por delante en este sentido desde el gobierno. Todavía se sigue haciendo medicina existencial antes que preventiva. Sí, justamente por esto que vos marcabas al principio. Nosotros, felizmente en Garupá, hemos impactado en la provincia como el segundo municipio más importante en cuanto a densidad poblacional. Entonces, siempre en medicina falta un poco, siempre. Nosotros acá tenemos 4 centros de salud hace 20 años y un hospital que trajo la renovación en el 2006. Yo fui partícipe de esa llegada de ese hospital, ¿no? Hablamos del Hospital de Fátima. El Hospital de Fátima. ¿No crees que hace falta otro hospital acá? Y nosotros tenemos leyes para eso. Tenemos leyes para eso, ¿no? Entonces, fíjate la importancia de la Carta Orgánica ahí. Entonces, a mí me gustaría un debate con otro candidato. Y que yo pueda hablar con la oposición, si es que leyó la ley de municipalidades, 240 artículos. Bueno, pero es precisamente hacia la superación de la ley de municipalidades que se opta por la Carta Orgánica, ¿no? Sí. Pero justamente la Carta Orgánica nos va a traer a nosotros la posibilidad de que desde el Consejo se exija esto en función de la densidad, ¿sí? O la demanda que tenemos en función de salud, si vos querés, ¿no? Entonces nosotros tenemos un hospital acá enclavado en Fátima, donde Fátima tiene 15.000, 16.000 habitantes, ¿viste? Y nosotros estamos hablando de 1.200 pacientes por médicos, ¿viste? Y nosotros acá tenemos 4 centros de salud. O sea, estamos en un déficit. O sea, la construcción de un médico no es fácil, lleva 10 años. Hablaba con un colega tuyo hace poco que trabaja también en los centros de atención primaria y me contaba que había decidido, pese a otra oportunidad, en un lugar mucho más cómodo, más elegante, de medicina privada, trabajar, y lo está haciendo hace muchos años, como vos, aquí en Garupá. Y yo le dije casi socarronamente que un médico de Garupá puede tranquilamente, formado aquí con la experiencia y la batalla diaria en la salud, puede tranquilamente atender en Etiopía, Congo, se forma de una manera, digamos, por la realidad que tiene que enfrentar, ¿no? Sí. No es, parece gracioso, pero no es gracioso. La verdad que un médico de acá supera situaciones de faltantes, de insuficiencias. Mira, yo desde ahí te voy a contar algo que me pasó. Yo tuve la gran suerte de haber hecho la facultad, que en mi caso fueron 6 años, me recibí de médico cirujano en 6 años, pero cuando vine de ahí me encontré con un conjunto de médicos en el Hospital Madariaga, donde se hace el doctorado, nosotros llamamos residencia médica, y me encontré con un grupo de médicos excelentes, o sea, que eran superior a mí, de segundo año, tercer año, cuarto año del doctorado, y después los jefes de cada dirección, de traumatología, clínica, médica, pediatría,
Y eso, toda esa gente tan copada, tan buena, me ayudó a mí a formarme en lo que yo llamo, que en ese momento se había abierto lo que era el médico de familia, una carrera aparte, dentro de la medicina. Y eso me dio a mí el empoderamiento de poder acceder, ¿sí?, a cualquier tipo de situaciones. Pero lo más importante de cualquier tipo de situaciones es saber decir, esto yo no puedo, no alcanza mi competencia, y saber derivar, y sobre todo a tiempo. Entonces, no es lo mismo un médico que hizo la residencia, como en mi caso, como un médico que no la hizo. Vos tenés 4 años de formación dentro de una institución. Como tampoco no es lo mismo un médico que vive, trabaja y siente Garupá que otro que no vive acá, ¿no? Claro, le tarda un tiempo en adaptarse a la zona, obviamente, y a las costumbres y demás, ¿no? Volviendo a la Carta Magna, Sí. hay un elemento que prácticamente es un copia y pegue en las últimas cartas magnas aprobadas en la provincia, entre ellas, por ejemplo, la del Dorado, ¿no? Sí. Todas hablan de una palabra mágica, lo suficientemente potente, pero no ejercida en su precisamente vitalidad y potencia, que es autonomía. Todos plantean en la letra aprobada, Sí, inclusive, de la autonomía municipal. Pero después en la realidad la autonomía no se ejerce por el sistema que tiene precisamente tu partido de ser sujeto a un liderazgo único, más, digamos, determinados hombres elegidos en la cúpula que derraman ese poder hacia el resto de quienes ejecutan a nivel municipal, ya sea el intendente o concejales de la línea. ¿Realmente crees que es necesario cambiar esa lógica? Yo ahí voy a discutir un poco con vos, o discernir más que discutir, porque vos sos Podés disentir, no hay problema sí, también. sos un profesional en la materia. Yo, por ejemplo, lo más cercano que tengo acá es el Consejo de Garupá, ¿sí? El Consejo de Garupá, hasta donde yo sé, en estos 4 años, no sé si sacaron una ordenanza, Sí, sacaron. ¿viste? Y si esa ordenanza después se materializó. En algunos casos, si estamos hablando así, no, porque a veces las ordenanzas no son operativas porque el recurso humano no está, también por la disponibilidad de gestión para la ordenanza, porque no podés hacer una ordenanza y nace muerta. Entiendo. O sea, una ley y nace muerta. Si vos no tenés la gente que lo ejecute o los fondos para su aplicación, Entiendo. se Entonces, vuelve una entelequia. Entonces, ahí viene la palabra innovador para mí, ¿sí? Cuando si yo tengo que poner 2 concejales, ¿sí?, innovadores, justamente van a ser aquellas personas que van a ir a hacer cumplir la Carta Magna. Si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? Ahora, si yo tengo un concejal que salió no sé de dónde y que me arma una ordenanza que no tiene viabilidad, que en el tiempo va a quedar, que no es sustentable, que no tiene sustentabilidad ni desde los fondos ni tampoco en la materialización de lo que va a ser esa ordenanza. Claro, una cosa es una ordenanza y otra la Carta Magna. Sí, no, ¿es cierto? vos poco me empezás a hablar de la autonomía. No, está bien, está bien. La Yo hablo autonomía. de la Carta Magna Está y en el sentido la voluntad de quienes son los constituyentes para escribir el futuro de una localidad a partir de conceptos centrales, filosofales Entiendo. y políticos. Voy de vuelta. Yo, por ejemplo, mi primer constituyente, la señora Graciela Pintos, ¿viste? Una persona que ha creado la primera escuela privada de Garupá. O sea, algo de virón me tiene. Entonces, si yo pienso en realmente darle esta entidad, este poder que tiene que tener y su autonomía, una Carta Magna, tengo que sentar a escribirla a una persona que tiene algo para escribir.